Mucho gusto, mi nombre es Edwin Estrada y hoy quiero compartir con ustedes uno de los trastornos del aprendizaje y hoy vamos a conocer qué es la disgrafia, su contextualización, sus teorías, tipo de disgrafia y algunas de sus características. Nos preguntamos qué es. La disgrafia es una dificultad de aprendizaje que consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo. Por ello, esto impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura. Por lo tanto, puede definirse como un trastorno específico de la escritura que impide escribir de forma correcta. Este problema puede ser reconocido desde los primeros años de escolarización. Por tanto, un correcto tratamiento del mismo facilitará el proceso de evolución de este trastorno. Llegados a este punto, no hay que confundir la disgrafia con el trastorno de la expresión escrita. Es decir, la disgrafia hace referencia únicamente a la definición en la escritura, mientras que el trastorno de la expresión escrita va acompañado de constantes errores ortográficos. Los niños, a medida que avanzan en su formación académica, desarrollan capacidades para la comprensión y representación de símbolos, van adquiriendo destrezas y dominio de la escritura y escritura. Pero como en cualquier proceso pueden surgir diferentes dificultades que hacen más complicado realizar ciertas actividades. En el caso de la escritura, se presentan algunos problemas al momento de escribir. Por ejemplo, tener mala letra, confundir las letras, desorden en los escritos, entre otros. Esto puede ser algo común porque están aprendiendo a desarrollar la primera caligrafía, que por medio de una serie de ejercicios se puede lograr una escritura rápida y legible. En las primeras etapas de la educación se realiza el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. De esta manera las personas se comunican y transmiten conocimientos, expresan sus ideas u opiniones. Para poder desempeñarse en todos los ámbitos de la vida es necesario desarrollar habilidades y capacidades del lenguaje, siendo un factor importante para permanecer en sociedad. Sin embargo, existen otras dificultades que impiden desarrollar de manera correcta la escritura, como es el caso de la disgrafia. Quizás este término es poco conocido, pero este es el nombre que tiene el trastorno específico del aprendizaje de la escritura. La disgrafia, por su parte, es un trastorno funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto, ya sea en el trazo o la caligrafía. Se llama disgráfico al que confunde, omite, une o invierte sílabas o letras de forma incorrecta. Se considera como disgráfico al alumno que comete dos o más tipos de incorrecciones, que al que tiene las actitudes mentales y sensoriales normales y ha sido escolarizado. El número de los casos es mayor en los niños, con un 60% más que en las niñas. Por tanto, la disgrafia afecta el desarrollo normal de la escritura porque produce una serie de dificultades para realizar textos escritos. En ocasiones, este trastorno del aprendizaje puede pasar inadvertido, considerado que suele confundirse con tener mala letra, pero esto va más allá y necesita ser tratado a tiempo para que sus síntomas no avancen y produzcan más adelante un grave problema de aprendizaje. De ahí que es importante identificar los síntomas que se manifiestan principalmente por tener una letra extraña y difícil de entender, distintos tamaños en las letras, escribir lento, falta de coordinación y dolor en los músculos de las manos, dificultades para sostener el lápiz correctamente, hacer trazos, formar y organizar letras. También presentan posturas incorrectas al escribir, letras escritas al revés,
cambiar y confundir letras. Son algunos de los indicios que permiten reconocer la disgrafia. Estos síntomas pueden parecer algo normal, pues generalmente cuando los niños están aprendiendo a escribir pueden cometer algunos errores en la escritura a mano que probable se corrijan realizando ejercicio y practicando constantemente. Pero si después de mucha práctica sigue manifestando dificultades para escribir, se debe considerar ir a un especialista para saber si la disgrafia es la causa, ya que al no prestar la atención y apoyo requerido a los niños pueden tener un bajo rendimiento e interrumpir su ritmo de aprendizaje. Existen 4 tipos de disgrafia. Tenemos motriz. Se vincula con trastornos psicomotores. El niño es capaz de comprender la relación existente entre los sonidos escuchados y que él mismo pronuncie, así como la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, presenta dificultades en la escritura debido a que posee una motricidad deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disasociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. Tenemos la específica. En este caso, la dificultad para reproducir las letras y las palabras no se vinculan particularmente a un trastorno motor, más bien se debe a una errónea percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, trastorno del ritmo, entre otros. Este tipo de disgrafia compromete toda la motricidad fina. Los niños pueden presentar rigidez en la escritura, gráficos sueltos, impulsividad, inhabilidad o escritura torpe, lentitud y meticulosidad. Tenemos la adquirida, cuyas dificultades en la escritura se debe a lecciones cerebrales en personas que ya sabían escribir. Asimismo, se clasifica en disgrafia central y periférica. ¿Qué quiere decir central? Que perjudica los aspectos lingüísticos vinculados a la escritura, y la periférica le cuesta recordar los movimientos necesarios para trazar las letras o escribir palabras. Y por último tenemos la evolutiva, que es común encontrarla en niños hasta los 7 años o en personas que están aprendiendo a leer y escribir. Esta a su vez se clasifica en fonológica, superficial y mixta. Observemos las características. La principal característica de la disgrafia es la inexistencia del trastorno neurológico o intelectual que sea lo suficiente importante como para justificar el trastorno. En el caso de que exista algún tipo de problema de este tipo, entonces se trataría de algún tipo de discapacidad física o intelectual, pero no se le consideraría disgrafia. Otra de las características es que se manifiesta a través de una serie de síntomas que aparecen desde el inicio de la escolaridad y van en aumento a medida que avanza la escolarización inicial. Desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafia les cuesta mucho esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que a la medida de la clase. Se percibe en los niños una notable rigidez motora o por el contrario excesiva laxitud. Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. Tienen distintos tamaños en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. Tienen dificultades para organizar las letras dentro de las palabras o la frase. Tienen mucha falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento de escritura. Tienen también una postura incorrecta. El niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o inclina su exceso. Muchas gracias.